FM 89.1, Radio Universidad. Es la automedicación, ¿no? Nos duele la cabeza y antes de ir a un médico, antes de hacer un chequeo, vamos al botiquín del baño y eso es algo que realmente está muy mal y estamos hablando de que hay, al día de hoy, los cálculos, el promedio da 65 muertes por día por automedicación en la República Argentina. Estamos hablando de un número increíble, ¿no? Son valores que asustan. Para hablar del tema estamos con Marcelo Peretta, titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. Marcelo, buenos días. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Estamos leyendo esta información, esta noticia que habla de ibuprofeno, paracetamol, aspirinas, que es algo de venta libre, es algo que es habitual tener en un botiquín, pero también hablamos de Viagra y clonazepam entre las drogas más utilizadas de forma autónoma, ¿no? Esta automedicación que conlleva 65 muertes. ¿Qué está pasando? Bueno, hay una creencia que todas las soluciones a los problemas están incluidas en una pastilla, ¿no? Entonces hay una sobreutilización, inclusive de antibióticos, además de los analgésicos de venta libre que usted decía, o los psicofármacos, y crece. En la pandemia más todavía, porque claro, estamos encerrados, estamos preocupados, estamos sin poder movilizarnos y bueno, la pastilla corre más, ¿no es cierto? Claro. Y sin darse cuenta, mucha gente cree que encuentra la solución a su problema, pero encuentra un problema mayor aún, que dispara nuevas consultas médicas, nuevos problemas de salud, nuevas internaciones y nuevas muertes, ¿no es cierto? Entonces nosotros cada 3 años hacemos este estudio, el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos periódicamente hace el estudio de mortalidad asociado a medicamentos y bueno, llega a lamentables conclusiones que en lugar de ir, bajando la problemática, está incrementándose, ¿no es cierto? Sí. Y el Estado es como que no ve esto, no está en la agenda del Estado este problema del uso irracional de los medicamentos, no está, disponiendo políticas vinculadas a esto, y la industria farmacéutica se beneficia de esto, porque claro, cuando uno dice la gente se automedica, consume más y más medicamentos, del otro lado encuentra que la industria farmacéutica se enriquece más, ¿no es cierto?, factura más. Claro, pero estamos hablando de 65 muertes, digamos, es una pandemia mayor que la del coronavirus. Sí, claro. Y claro, porque nosotros, bueno, esto es el tema que también tenemos que discutir. ¿Es razonable encerrarnos, vamos para 90 días de encierro, cuando otras patologías como cardiovasculares, oncológicas, metabólicas, uso irracional de medicamentos, conllevan más muertes que el mismo COVID? Eso es una buena comparación. Fíjate vos que estas cosas nos deberían hacer reflexionar, porque si bien tenemos que cuidarnos del COVID y de las enfermedades respiratorias y hacer caso al distanciamiento, me da la impresión que el aislamiento, o ya estoy convencido que el aislamiento no es la solución en el contexto de que por muchas otras razones se muere más gente y se enferma mucho más gente. Entonces tal vez sería un dato para que los epidemiólogos, los infectólogos, que yo los noto con mucho miedo, y sobrecargando ese miedo al propio presidente, tengan un argumento para atender todo este tipo de problemas de salud, porque los problemas de salud deben atenderse en un contexto general y no particular, porque si yo atiendo casi obsesivamente al COVID, voy a desatender el resto de las enfermedades. Es decir, el árbol del COVID no está tapando el bosque del resto de los problemas de salud o de no salud que conllevan muertes, ¿no es cierto? Entonces, es claro que este sobreuso de medicamentos o estos problemas relacionados con medicamentos o estas muertes relacionadas con medicamentos, que repito, están en el 4º lugar después de los problemas cardíacos, oncológicos y metabólicos, bueno, deberían hacer reflexionar a la política que la solución no es el encierro, la solución no es quedarte en casa. Claro. Me quedé pensando en la medicación, en las drogas que, bueno, en este caso
no es solo una selección, sino que son las más utilizadas y las que han generado estas muertes por automedicación, que si bien están las de venta libre, también está clonazepam y Viagra. Clonazepam es con boleta archivada. ¿Hay algún tipo de responsabilidad también en la farmacia que termina vendiendo sin este requisito? Mira, no te olvides que muchas veces el control de la receta no prospera tanto. Ahora corre también la receta digital o fotografiada, ¿no es cierto?, que también es más fácil de adulterar. Es decir, es como que todo ha facilitado el acceso a los medicamentos, sean de venta libre o sean recetados, ¿no? Entonces, también hay que analizar eso y contemplar que como eso no es frenable, y en Internet aparte, viste que hay muchos proveedores que vos dejás una tarjeta de crédito y pedís lo que querés y te lo llevan a tu casa. Frente a eso, el Estado no puede estar ausente, o el Estado no puede decir, pero vamos a exigir la receta y todo. No, yo creo que el Estado sí, hasta que no largue campañas respecto de cómo controlar el uso tan irracional que está habiendo de los medicamentos, cuando no le transmita a la gente que tomar medicamentos que no necesita está mal, que tomar medicamentos que no necesita o tomar más de lo que uno necesita mata, como es el informe que ustedes están leyendo, sí. Hasta que la gente a través de la palabra oficial, que es el Ministerio de Salud, no recibe una educación más firme, más concreta, para que la gente le ponga un freno por sí misma a la pastilla, y no lo que puede ser una receta, y bueno, no lo vamos a solucionar. En Europa, que tienen este problema, en Estados Unidos, que tienen este problema, no hay la proporción de uso irracional de medicamentos que hay en la Argentina. En la Argentina se sobreconsume más medicamentos proporcionalmente que en Estados Unidos, claro, que en muchos países europeos. ¿Por qué? Porque allá, digamos, por ejemplo, pasado las 10 de la noche, hay publicidades en la televisión, ¿no es cierto?, en el prime time, que te muestran las consecuencias de una persona adicta a los medicamentos, las consecuencias de esto, de las muertes, de las internaciones, del costo para tu propia salud, y empiezan a generar conciencia en la gente que afloja un poco el consumo irracional, ¿no es cierto? Sí, me quedé pensando que en Estados Unidos la legislación norteamericana entiende también que la persona que muere por drogas legales, como son los medicamentos, se lo entiende como suicidio, porque la persona debe tener, digamos, el medicamento tiene prospecto, la farmacia, el farmacéutico puede responder toda consulta, entonces la persona tiene disposición en la información que le señala que va a morir si se pasa aspirina, ¿no? Estamos hablando de algo que es de venta libre, que aquí en Argentina, en el conurbano, hasta hay algunos kioscos que ilegalmente también lo venden, pero es algo que se consigue y que tenemos en cualquier botiquín. ¿Cuál es entonces, pensando en los oyentes, pensando en aquel que hoy está en su casa, que quizás tiene un dolor de cabeza y va directamente al botiquín, qué es lo que debería hacer? Pensar, antes de tomar un medicamento tenés que pensar. ¿Lo necesito? Primera pregunta. ¿Es la única forma de solucionar el problema que quiero atender? O, por ejemplo, tener una buena alimentación, hacer actividad física o una psicoterapia es mejor y puede solucionar el problema. Es decir, la farmacoterapia está en cuarto lugar. Es decir, primero está la buena alimentación para resolver un problema, después la actividad física, tercero la psicoterapia y recién en cuarto lugar la farmacoterapia. Entonces, como primera medida, yo debería, pero eso es importante, insisto, el rol del Estado, tomar conciencia que la pastilla es la cuarta opción, no la primera opción. Claro. Entonces, eso va a alejar este consumo. Por otra parte, también el rol del Estado, sacando los medicamentos de lugares que no sean la farmacia. Por supuesto, también controlar la farmacia, porque hay mucha comercialización, es decir, que desde el momento que la farmacia es dueño cualquiera y el farmacéutico empieza a tener un rol secundario, digo porque desde el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos nos cuesta muchísimo que le hagan caso al farmacéutico, porque el farmacéutico sí se pone duro y dice, no, ya, esto es con receta, esto no te corresponde, esto no te lo entrego, esto no te hace falta, en fin. Lo que pasa es que hay mucho dueño de farmacia y quiere vender y vender y vender, entonces vos vas
y lo entregan, ¿no es cierto? Entonces, hay todo ese trabajo, pero, insisto, también la educación estatal, y es una lástima, porque hoy ser ministro de Salud es casi facilísimo, porque con los medios de comunicación vos podés transmitir un mensaje educativo y de uso más racional de medicamentos y de prevención de enfermedades vinculadas al medicamento y las otras, y no se ve. Es impresionante cómo no se utilizan los medios masivos de comunicación para educar respecto de la salud, ¿no es cierto? Sí. Esperemos que en los próximos años se utilice la herramienta audiovisual para transmitir consejos de salud, ¿no? Esperemos así sea, Marcelo. Sí, me quedé pensando que hay publicidades de distintos analgésicos de venta libre. Quizás no hay de clonazepam o Viagra, pero sí de todos aquellos analgésicos, antifebriles que son de venta libre y que en este caso lideran este ranking de muertes por automedicación. Así que bueno, es un peligro que está latente, que tenemos en el botiquín y que se basa justamente en la costumbre de no hacer la consulta, de no pensar, como nos señalaba, si caer directamente en un consumo que realmente nos hace mal. Marcelo, muchísimas gracias. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.